to that word, maravillosa. to that wonderful word. Bendito su nombre para siempre. Blessed be his forever. A él toda la gloria. To him be all the glory. Santo es el nombre de Jesús. The name of Jesus is holy. Pablo en la segunda carta de los Corintios, Paul speaks in second letters of Corinthians, en el capítulo 11, chapter 11. mira lo que dice, Look at what he says. preocupado por la iglesia. When he was worried about the church. En el versículo 1, Verse 1. ojalá me tolerases un poco de locura. Would to God ye could bear with me a little of my folly, Sí, toleradme, and indeed bear with me. porque os celo con celo de Dios, For I am jealous over you with godly jealousy. pues os he desposado For I have espoused you con un solo esposo, to one husband, para presentaros that I might present you como una virgen pura a Cristo. as a chaste virgin to Christ. Pero temo But I fear, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, lest by any means as the serpent beguiled Eve, vuestros sentidos your thoughts, your minds, sean de alguna manera extraviados through his subtlety, so your mind should be corrupted de la sincera fidelidad a Cristo. from the simplicity that is in Christ. Vuestros sentidos Your minds sean de alguna manera extraviados. should be corrupted. Alabado el nombre de Jesucristo. Praise be unto Christ. Existían los enemigos. Well, there were enemies. Existía el riesgo There were people de hacerle daño a la obra de Dios. that wanted to damage the work of God. Pero el apóstol Pablo, But the Apostle Paul siempre alertando, always was warning, siempre hablando, always was speaking, siempre escribiendo, always was writing, para que se cuidaran, so that they took care of para que it, estuvieran vigilantes. so that they should keep. Bendito el nombre de Cristo. Blessed be the name of Christ. A su nombre gloria. To his name be the glory. Un pequeño descuido When there's some kind of y cualquiera es leudado. sometimes when you don't get anything, Es contaminado you will have to be destroyed, y es desubicado corrupted, or out of your way, del verdadero camino. out of the true way. Bendito el nombre de Cristo. Blessed be the name of Christ. Y dice algo tremendo And then it says something en el versículo 4. in verse 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, For if he that cometh preaching another Jesus, que el que os hemos predicado, whom we have not preached, o si recibís otro espíritu, or if you receive another spirit, que el que habéis recibido, which ye have not u received, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. or another gospel ye have not accepted, ye might will bear with him. Bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Habían los que predicaban otro Jesús, There were people that were preaching another y otro Jesus, espíritu, and another spirit, y otro and evangelio. another gospel. Amén, hermanos. And me, my brethren, A Dios la gloria. to God be the glory. Amados, My beloved, en aquel tiempo at that time, que la iglesia primitiva in which the era una iglesia llena del fuego de Dios, first church was llena de la gloria de Dios, full of the glory of God, llena de la unción de Dios, of the anointing of God, llena del La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Barcelona, España, te invita a sus servicios en su templo, ubicado en el barrio La Sagrera, calle Costa Rica, número 31, de martes a domingo, desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, y a la Escuela Bíblica Dominical, desde las 10:30 de la mañana. Sintoniza nuestro programa radial, lunes, de 7:30 de la noche a 9 de la noche en Radio Amistad, 107.9, frecuencia modulada. Visite nuestra página web www.mmmespaña.org y disfrute de su señal en vivo, jueves y domingo de 6:30 de la noche a 9 de la noche. Escríbanos al correo siguiente. Comuníquese con nosotros al teléfono 0034-9351-13796. Ven con toda tu familia y recibe la palabra de Dios que bendecirá tu vida. La entrada es libre. a ese aparente espíritu to that false spirit, del verdadero evangelio, or the true gospel, a
ese supuesto evangelio. That false gospel. Bendito el poder de Dios. Blessed be the power of God. Pero el que está bien cimentado en la palabra But the one that is to stand firm y in the tiene el word. Espíritu de Dios, Has the Spirit of God. detecta a tiempo And on time. lo que es de Dios What is from God. y lo que no es de Dios, That is of God. y lo puede rechazar. And they could Bendito su nombre para blessed be siempre. his name forever. A Dios toda la gloria. To God be all the glory. Entonces había algunas corrientes So there were some kind of que estaban invadiendo that were invaded y llevándose a muchos, and taking many people, como hoy las hay. as there are, and it is happening today, Y especialmente and especially en este tiempo in this time de tanta apostasía. when there is so many apostasy, Amén. so much apostasy, Porque hay una avalancha de apostasía because there are a lot of que está arropando apostasy that is y quiere también tomar o llegar hasta nosotros. that wants to take or have us, Pero ahí estamos combatiendo. but we are fighting, Ahí estamos, aleluya, we are doing, levantando barreras, we are lifting out the word, deteniéndolo stopping them con la sana enseñanza, with the sound teaching, con ese poder del Espíritu Santo. that power of the Holy A su Spirit. nombre, gloria. To his name be the glory. Cristo vive, hermano. Christ liveth, my brethren. Aleluya. Hoy como nunca antes, Now as never before, la gente está siendo engañada people are being deceived. con ese supuesto evangelio de hoy. As that supposed Ese evangelio que va de brazo con el mundo, that gospel that is along with the world, que aparentemente pareciera de Dios, that seemingly appears that comes from God. pero el verdadero evangelio But the true gospel saca a la gente del mundo, takes all people la from the world, libera del mundo, deliver people from the les world, transforma, transform them, les da vida, free them, les hace give diferentes, them life, los santifica, be different, los consagra, sanctify them, rompe las cadenas, break their chains, rompe las break their ataduras, bonds, rompe los yugos break their yokes, y vive y hace que la gente vive en santidad. and make them live in holiness. Bendito el nombre de Cristo. Blessed be the name of Christ. Ese aparente evangelio de hoy The assembly gospel of today, es un evangelio apóstata. that is a gospel of the apostasy. Alabado el nombre de Cristo. Praise be the name of Christ. Que están allí amarrados y abrazados con el mundo.